damos la bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento Creo. Doctora Cuesta, muy buenos días. Hemos informado ampliamente sobre esta puja que está dándose entre el correísmo y el morenismo en el país, que tiene diversos escenarios que pasan por la Asamblea, incluso el nombramiento del nuevo fiscal de la Nación. ¿Qué papel están jugando los asambleístas de Creo en medio de esta pugna? ¿Cómo no hacer el juego al correísmo y paralelamente tampoco dejar que se imponga la impunidad en el caso denominado INA Papers? Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, con respecto a su pregunta, lo que nosotros debemos hacer, no solamente el bloque de Creo, sino los asambleístas en general, es actuar de manera jurídica en este tipo de asuntos, no de forma política. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden plantearse un montón de cambios de orden del día, resoluciones de investigación, que no tienen un fondo jurídico. Y le voy a poner un ejemplo. Hace un poco más de 2 semanas atrás, el mismo asambleísta Ronnie Aleaga presentó un cambio de orden del día para que se conforme una comisión ocasional para investigar el caso INA Papers. Yo personalmente me abstuve de ese voto en el cambio de orden del día, Gustavo. Por supuesto, un tema que fue criticado, pero si es que revisamos y analizamos el procedimiento parlamentario, podemos ver que mi voto fue apegado a lo jurídico. ¿Por qué? Porque una comisión ocasional no tiene atribuciones, por ejemplo, para pedir información a otros países, como sí lo tiene la UAFE, como sí lo tiene la Fiscalía. Una comisión ocasional a lo mucho termina con un informe preliminar, que no tendrá ningún otro tipo de consecuencia, sino que en determinado momento podrá ser base para un juicio político. Entonces, ese tipo de actuaciones que se están tomando en la Asamblea son políticas, no jurídicas, y donde más debemos respetar la ley es justamente en la Asamblea. Ahora, la semana anterior, por supuesto, se votó a favor de que sea la comisión de fiscalización la que investigue o que revise esta denuncia. ¿Por qué? Porque la comisión de fiscalización tiene justamente esa naturaleza en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira, doctora Cuesta, usted la posición de Elizabeth Cabezas y la decisión de la Asamblea también de investigarla? Mire, la presidenta Elizabeth Cabezas está en una situación bastante complicada, Creo que ella era quien iba a presidir probablemente la Asamblea los próximos 2 años, y a raíz de la situación de este año la elección se complicó. Ahora, vamos nuevamente al tema jurídico. El día de ayer sesionó el CAL para calificar la denuncia presentada por la asambleísta Amapola Naranjo. Si nuevamente revisamos la parte jurídica, no se debió calificar esa denuncia. ¿Por qué? Porque se basa en una prueba obtenida de forma ilegal, que es lo grave. Más allá de si se tiene que investigar o no se tiene que investigar a la presidenta de la Asamblea, el CAL ha procedido a calificar una denuncia que se basa en una prueba ilegal. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando como Asamblea Nacional? ¿Qué estamos haciendo los asambleístas? Una pregunta, si es que nos aclara, doctora Cuesta. El CAL, para nuestros oyentes, es el Consejo de Administración Legislativa y es el que de alguna manera decide sobre el orden del día en la Asamblea. ¿Qué composición política tiene el CAL? Porque desde el gobierno se está impugnando este hecho, el hecho de que se le juzgue a la presidenta de la Asamblea, o que se la investigue más bien, pues califican que no se trata más que de un nuevo episodio en la estrategia de desestabilización del gobierno. Mire, bueno, el gobierno podrá impugnar todo lo que quiera, pero la Asamblea Nacional es una función absolutamente independiente del Ejecutivo. El órgano de administración de la Asamblea, justamente el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, es el llamado, por ejemplo, a calificar juicios políticos, es el llamado a calificar denuncias, como por ejemplo en este caso la denuncia a la presidenta de la Asamblea. Tendrá que revisarse que se cumpla con los requisitos de ley. ¿Para qué?
para que una vez que ha sido calificada porque cumple los requisitos, pasa, de acuerdo al procedimiento legislativo, a formarse una comisión multipartidista, como se ha dado en 3 casos anteriores, si recuerdan ustedes, las 3 asambleístas que han sido destituidas en la Asamblea Nacional. Ya, pero Ahora, el fondo de mi pregunta, doctora Cuesta, es si es que en el CAL existe, digamos que, una composición plural de diversos partidos que pueda de alguna manera reflejar una decisión o decisiones de carácter sensato antes que decisiones gravitantes solamente desde el punto de vista político. por supuesto, discúlpenme más bien por no haber contestado su pregunta. El CAL se formó justamente cuando arrancamos la Asamblea Nacional, en donde se nombraban las autoridades, situación que se va a volver a dar ahora en el mes de mayo. ¿Quiénes conforman el CAL? La asambleísta Viviana Bonilla, hoy independiente, pero con marcada tendencia hacia el lado del expresidente de la República. Soledad Buendía, la asambleísta Soledad Buendía del bloque de la Revolución Ciudadana. Verónica Arias de Loja, del bloque de la Revolución Ciudadana, aunque ella dice pertenecer a los aliados. La asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano. El asambleísta Patricio Donoso, de Creo, el asambleísta Carlos Bergman, de Alianza País, y la presidenta de la asamblea, que se excusó, por supuesto, de participar en la sesión del día de ayer por encontrarse involucrada, que también es de Alianza País. Entonces, sí existe una composición, sí, de fuerzas, en este momento, con una mayoría correísta, pero que al final no tienen decisión del voto porque se necesitan 4 votos y ahí juegan mucho los independientes o aliados del correísmo. Tendrían allí una división de fuerzas 50-50, diríamos, entre correístas y otras fuerzas que no lo son. Así es. Pero, sin embargo, el día de ayer fue el CAL, me parece que con voto unánime, por supuesto, salvo el de la presidenta de la Asamblea, quien calificó esta denuncia. Y como Asamblea realmente no podemos caer en el juego que sí se está dando también de la desestabilización. ¿Cómo es que hoy el gobierno, creo que sin temor a equivocarme, más cuestionado que ha tenido el Ecuador por casos de corrupción, resulta que hoy es de la ley de la justicia? Sin embargo, asambleísta Cuesta, las denuncias que se han hecho son denuncias realmente serias, denuncias que deberían preocuparnos. ¿Consideran ustedes que efectivamente deberían darse procesos de investigación tanto al presidente de la República luego de las denuncias que se han emitido, como en este caso a funcionarios de la Asamblea Nacional? Usted hace un momento manifestaba que la prueba fue conseguida de forma ilegal. Sin embargo, la denuncia está ahí, está además en el imaginario de los ciudadanos qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y no sería más bien una forma de transparentar toda esta situación para que pueda volver de alguna manera a la paz el hecho de poder avanzar en las investigaciones necesarias. Absolutamente de acuerdo con usted, y por eso también como ciudadanos tenemos que informarnos cuáles son los procedimientos jurídicos que deben darse en este tipo de casos. Ninguno queremos impunidad. Caso INA Paper. El caso INA Paper se encuentra en la Fiscalía desde el mes de febrero. Entonces, no es que no se está investigando, se ha seguido un procedimiento judicial adecuado, que es presentar la denuncia en la Fiscalía. Y ojo, en base a lo investigado por el periodista Fernando Villavicencio Cristian Zurita. Ellos son quienes hicieron esa investigación. Ellos son quienes destapan el caso INA Papers, que hoy se le está atribuyendo cierto expresidente que anda tuiteando como loco. Pero en realidad el procedimiento, ¿cuál es? Fiscalía. De tal forma que la Fiscalía General del Estado tiene la atribución legal de decir, en Panamá, señores de Panamá, por favor, entréguenme información. Instituciones en España, entréguenme información. Que la Asamblea no tiene esa atribución. Ahora, caso de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué se tiene que investigar en este caso? Si hubo o no hubo injerencia del Ejecutivo en una decisión de la Asamblea. A ver, veamos cuál fue la votación. Todos
tuvimos, creo que en algún momento en nuestras manos ese audio, todos escuchamos ese audio que se filtró, que como digo, fue obtenido de manera ilegal. De acuerdo a lo que se hablaba en ese audio, el Bloque Social Cristiano iba a votar, si no estoy mal, en contra de la investigación. En caso de que se hubiera hecho caso de esta supuesta influencia del Ejecutivo. No fue así, votaron a favor. Y no hay que confundir algo. Esa fue la votación por un cambio de orden del día, no una decisión de que se investigue o no se investigue. Doctora Cuesta, aquí en este punto yo quisiera pedirle a usted una reflexión. Es cierto que esos audios fueron ilegales, pero nuevamente lleva la discusión y el debate a diferenciar entre lo legal y lo legítimo. Nos refresca otros vergonzosos capítulos de la política ecuatoriana de hace relativamente poco tiempo, el de los pativideos. Recordemos que a partir de eso el gobierno, con toda la fuerza política que tenía de Rafael Correa, reguló para que se considere ilegal cualquier tipo de documento gráfico, de filmaciones que puedan realizarse de actos de corrupción. Si bien estamos totalmente de acuerdo, el acto sería ilegal, esto no deja de sacar a flote preguntas de carácter ético y moral que tienen que ver con el desempeño de la política ecuatoriana. Absolutamente de acuerdo con usted, Gustavo, pero aunque usted no lo crea, por ejemplo, al bloque de la Revolución Ciudadana le ha dolido más los epítetos con los que se refiere la presidenta de la Asamblea a ellos, que en realidad el fondo del asunto, que es una injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la Asamblea Nacional. Si ustedes les escuchan, resentidísimos porque les llamaron de cierta manera, porque ellos no pueden hablar de que en la época de Rafael Correa no hubo injerencia del Ejecutivo. Insisto, por supuesto que tiene que investigarse. No se puede permitir que regresemos con prácticas que tanto hemos querido erradicar del país. No se puede permitir. Pero tampoco se puede permitir que por un show se quiera seguir generando falta de institucionalidad en el país, desestabilización, como quieren hacer en este caso el bloque de la Revolución Ciudadana. Ahora, doctora Cuesta, sí, ¿qué es lo que tienen que seguirse los procedimientos? ¿Qué piensa usted va a suceder con estas dos ramas o dos caminos que se abren? El uno, el proceso contra la presidenta de la Asamblea, y el otro, la investigación que culminará en una veintena de días sobre el caso INA Papers, que involucra a parientes muy cercanos del presidente de la República. Van a ser los caminos. En el caso de la presidenta de la Asamblea ya está calificada una denuncia, tiene que formarse una comisión multipartidista, como dice la ley, y en 10 días se tendrá que presentar al Pleno de la Asamblea un informe con recomendaciones. Tenemos que ver cómo se evacúan las pruebas, tenemos que ver las defensas y por supuesto también tenemos que ver el informe que prepare la comisión. Irá al Pleno y la consecuencia es sanción, destitución, como ha sido exactamente en los otros casos que se dieron con otras asambleístas. En el caso del presidente de la República y la investigación que va a hacer la Comisión de Fiscalización, también concluirá con un informe. El punto es que ese informe, ¿qué fin tendrá? Tiene que ser, por supuesto, conocido en el Pleno. Se conocerá en el Pleno el informe. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Ahí es donde existe el vacío y a eso me refería con los procedimientos legislativos. El bloque, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que es quien ha impulsado este tema, lo que debió hacer es recoger las firmas para un juicio político y de tal forma, con un informe de la Comisión de Fiscalización, se veía si existía incluso motivos o no para seguirle juicio político y destituir incluso al presidente de la República. Este rato, el informe de la Comisión de Fiscalización es un informe que sí conocerá el Pleno, pero que no tendrá una consecuencia inmediata en caso de que, por supuesto, se vea que todo lo denunciado es real o se consigan pruebas dentro de la investigación. ¿Qué le dice, doctora Cuesta, a usted mensajes, por citar uno de ellos, enviados por el expresidente
Correa, que es como una especie de director de concierto, pues de allí tiene muchísimas réplicas de sectores que son adeptos y fieles al expresidente. Nos referimos a frases como: en cuestión de horas, Moreno tratará de irse por cuestiones de salud. Leí ese tuit hoy en la mañana. Leí ese tuit que me he puesto hoy en la mañana. Si eso no es desestabilización, entonces, ¿qué es? Incluso me parece que decía algo así como: pido disculpas por haber confiado. Recuerden por qué está Lenín Moreno en la presidencia. Le leo textualmente, dice: es lamentable que el expresidente de Ecuador, a través de su... señala: solo pido perdón por haber confiado en este pillo. Palabras de Correa. Palabras textuales. De quien fue su vicepresidente, a quien le tuvieron trabajando en Suiza durante mucho tiempo con muchísimo dinero que pagábamos los ecuatorianos. Entonces, ese tipo de descaro es el que en realidad molesta. Un prófugo de la justicia, como es el expresidente Rafael Correa, tuiteando desde un ático, queriendo desestabilizar al país. Ese es justamente el problema. Si el presidente Moreno tiene que responder, tendrá que responder en el país con los procedimientos legítimos necesarios. Porque aquí no estamos para encubrir a nadie. Yo tampoco creo que el presidente Moreno sea un santo. Hay que recordar que fue parte del gobierno más corrupto de la historia de Rafael Correa. Entonces, aquí impunidad no, pero tampoco vamos a apoyar el show y decir que aquí, de pronto, Rafael Correa es quien ha venido a destapar la corrupción del Ecuador. Ahora, asambleísta, usted nos ha hablado mucho de de cuál debería ser el procedimiento a seguir, cuál aparentemente va a ser el procedimiento. Sin embargo, nos gustaría conocer cuál es su reflexión ya en torno a las fuerzas políticas y a las corrientes políticas al interior de la Asamblea Nacional que podrían permitir, facilitar o impedir que estos procesos se lleven de manera adecuada. Mire, este momento le soy absolutamente honesta. Es muy complejo saber cuál puede ser el resultado del pleno de la Asamblea. Porque hay lo que en algún momento todos los periodistas llamaban esas mayorías móviles. Y también, repito, lamentablemente muchas veces se cae solamente en el juego político. Y hay que recordar que en la Asamblea Nacional están próximos a reestructuración de autoridades. Entonces, ese es un sector político muy importante, que puede hacer que se actúe alejado de lo jurídico y pegado únicamente a lo político. Entonces, sí, hay un bloque de mayoría de Alianza País, que en teoría podría proteger a la presidenta de la Asamblea, pero que también tiene sus disputas internas. Entonces, si el bloque de Alianza País, asumamos que todos ellos van a votar en contra de la destitución de la presidenta, habrá que ver con qué fuerza política puede aliarse para ese voto en contra. Porque si se alía con el bloque de Creo, con el bloque de los socialcristianos, con el bloque del DIN, simplemente no se consiguen los votos necesarios para esa destitución. No, por entonces lo que usted mucho va a jugar doctora, aquí el tema político. No por lo que usted señala, doctora Cuesta, pero nos quedamos con más dudas que certezas en cuanto a cómo va a actuar la Asamblea y si se va a lograr salidas que no hagan el juego al correísmo, pero que tampoco fomenten la impunidad en el país. Sí, lamentablemente esa es la situación que tenemos hoy en la Asamblea Nacional. Antes podríamos decir con una mayoría de 100 no pasa absolutamente nada. Hoy hay mucho juego político, sí. Y por supuesto, siempre rechazando primero las expresiones de la presidenta, porque no puede referirse así a un asambleísta, a un grupo de asambleístas, independientemente de la fuerza política a la que pertenezca. Número 2, esas llamadas del Ejecutivo, esas llamadas de personeros del Ejecutivo, en este caso, esas conversaciones con la ministra del Interior, María Paula Romo, tienen que rechazarse. 10 años hemos peleado contra eso, no vamos a permitir que eso siga dándose nuevamente. Así que el rechazo, por supuesto, veamos en qué términos sale el informe, veamos qué tipo de pruebas se presentan y claro, habrá que tomar las decisiones que, 1, sí transparenten la actuación de la Asamblea, 2, que no desestabilicen al país. Gracias a la doctora Lourdes Cuesta. La doctora Cuesta es asambleísta por la provincia de La Suay por el Movimiento Creo.